¿Alguna vez has sentido un dolor en la espalda que no entiendes? Como si algo invisible te estuviera empujando hacia abajo, quitándote las fuerzas, y por más que trates de no hacerle caso, ahí sigue. Pero, ¿y si ese dolor fuera más que solo físico? ¿Y si fuera una forma en que Dios te está hablando, una señal de que hay algo más profundo ocurriendo en tu interior? Porque hay veces que el alma está cargada y el cuerpo lo refleja. Y esas cargas no se quitan con una pastilla, sino con la luz de Dios. A veces llevamos en el cuerpo lo que no hemos soltado en el corazón. Puede que ese peso en tu espalda sea una forma en que Dios te está diciendo: detente, escúchame, eso no es tuyo para cargar. El cuerpo, querido hermano, a veces dice lo que el alma no puede. Ese malestar podría ser la manera en que Dios quiere despertarte para que dejes atrás lo que ya no te corresponde y empieces a escuchar lo que Él quiere revelarte. Hoy vamos a abrir juntos la Biblia y ver qué nos enseña sobre estos dolores que nos visitan sin explicación. Vamos a caminar entre historias de hombres y mujeres que, como tú, sintieron en el cuerpo el reflejo de sus decisiones, y a través de ellas Dios les habló. Y te lo digo con el corazón, lo que vamos a ver hoy puede cambiar tu vida. Pero antes de empezar con esta enseñanza tan especial, te voy a pedir algo sencillo, pero muy importante. Escribe en los comentarios ahora mismo: Dios sana mis dolores. Escríbelo como si fuera una oración, porque lo es. Cada palabra que sale de tu fe sube al cielo como un clamor. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta al video y suscríbete. Vamos a entrar en un mensaje que puede ser la respuesta que llevas tiempo esperando. Una verdad que muchos pasan por alto, pero que el Espíritu Santo está listo para revelarte. Respira hondo, abre tu corazón y prepárate. Lo que vas a escuchar puede ser lo que necesitabas para ser libre. Ahora dime algo: ¿y si ese dolor no viniera del cuerpo, sino del alma? Hay dolores que la medicina no alcanza, porque lo que los origina está más allá de lo físico. A veces el dolor en la espalda es como una alarma del cielo, una manera en que Dios nos llama a detenernos, a mirar bien y a escucharle. Mira lo que pasó con Moisés. En el libro de Éxodo, cuando él había guiado al pueblo de Israel por el desierto, le pidió a Dios ver su gloria. Y la respuesta fue sorprendente. Dios le dijo que no podía ver su rostro, porque nadie lo ha visto y ha vivido. Pero sí le permitió ver su espalda, solo su espalda. Y uno se pregunta: ¿por qué solo la espalda? En la cultura hebrea, la espalda tiene un significado fuerte. Representa lo que cargamos, el soporte que llevamos y hacia dónde nos dirigimos. Al mostrarle su espalda, Dios le estaba diciendo a Moisés que a veces no entenderíamos todo, pero que debíamos seguir caminando. No siempre veremos su rostro, pero sí sus huellas. Puede que no comprendamos por qué duele, pero podemos confiar en que Él está delante de nosotros. Ese dolor en la espalda, entonces, podría ser una advertencia, una señal de que estás llevando algo que no deberías. Tal vez decisiones mal tomadas, heridas que no has sanado, culpas que no has entregado o caminos que emprendiste sin consultarle a Dios. Moisés no necesitó ver el rostro de Dios para seguir adelante. Ver su espalda fue suficiente. ¿Y tú qué llevas hoy sobre tus hombros? ¿Qué peso te impide vivir en paz? Es tiempo de soltar lo que no es tuyo y dejar que Dios te guíe, aun si no ves claramente su rostro. Recuerda que esa misma espalda que carga y sostiene también puede quebrarse si lleva lo que no le corresponde. Pero lo hermoso es que Dios nunca te va a pedir que cargues con algo que no puedas sobrellevar. Y si hoy sentís que ya no podés más, que tu espalda está al límite, tal vez sea el momento de hacer una pausa.
de callar un poco el ruido y dejar que Él te muestre qué es lo que en verdad debes dejar atrás. Porque hay veces que la fe más grande no se ve cuando seguimos caminando, sino cuando decidimos parar y confiar en que Él tiene el control. Si sentís que llevas encima un peso que nadie ve, no estás solo. El cuerpo dice lo que el alma guarda en silencio, y muchas veces lo que ignoramos por dentro empieza a salir como dolores que ni los médicos entienden. David, aquel hombre que Dios mismo llamó según su corazón, también pasó por esto. Él sintió en carne propia cómo el peso de sus fallas, de lo que nunca confesó, lo empezó a romper por dentro. En el Salmo 32, David abre su corazón de una forma tan sincera que nos llega hondo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David no dijo nada de su pecado, pero su cuerpo sí. Lo que él se guardó, sus huesos lo dijeron con dolor. Y ese dolor fue una alerta, una forma de mostrarle que lo que escondía en el alma lo estaba enfermando por fuera. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy viviendo con dolores que no nacen del cuerpo sino del alma? ¿Cuántas veces intentamos seguir adelante mientras el peso de la culpa, del resentimiento o del remordimiento nos encorva los hombros, nos oprime el pecho y nos quita el descanso? Tal vez ese malestar que sentís, esa molestia que aparece sin causa, es tu alma queriendo hablar. Un llamado silencioso, casi un grito, pidiéndote que dejes de arrastrar lo que ya no es tuyo. La conexión entre el alma y el cuerpo es más profunda de lo que creemos. Cuando el alma sufre, el cuerpo lo refleja. Cuando el corazón se rompe, los músculos se tensan. Y cuando el espíritu se apaga, la espalda se convierte en el lugar donde el dolor se instala. No es casualidad que David sintiera que sus huesos se consumían mientras guardaba su pecado. Su cuerpo estaba soportando lo que su alma ya no podía más. Tal vez vos también estás cargando con algo que no te pertenece. Culpa que no soltás, heridas que no han cerrado, recuerdos que no te dejan dormir, decisiones que se volvieron cadenas invisibles. Y mientras tratás de avanzar, tu cuerpo sigue hablando porque la carga es demasiada. Es momento de soltar. Es momento de admitir que no podés seguir solo con eso que te está quebrando. Es el tiempo de darle a Dios eso que te está pesando tanto antes de que te destruya. David, cuando por fin confesó su pecado, fue libre por dentro. Y cuando su alma fue liberada, su cuerpo también empezó a sanar. Porque la sanidad verdadera no comienza por fuera, sino en lo más hondo del corazón. ¿Qué estás escondiendo hoy que tu espalda ya no puede más? Es momento de dejarlo ir, de escuchar lo que tu alma viene diciendo hace rato y entregarle a Dios eso que nunca tuviste que cargar solo. A veces el cuerpo nos dice lo que el alma no quiere aceptar. Y cuando no prestamos atención a lo que Dios nos habla por dentro, Él permite que lo sintamos en el cuerpo. Un dolor que ningún remedio cura, una molestia que no se va con el tiempo. Es como si el cielo nos estuviera mandando una señal urgente, esperando que por fin abramos los ojos y nos demos cuenta de que lo que sentimos no es solo físico, sino una llamada a parar y mirar hacia adentro. En el libro de Daniel hay un ejemplo muy fuerte de cómo Dios usa señales para hablarnos. El rey Belsasar estaba en medio de una fiesta llena de exceso, orgullo y vanidad. Tomaba de las copas sagradas, se burlaba del poder de Dios, creyendo que con su fuerza humana era suficiente para sostenerse. En su mente, él era invencible. Pensaba que el juicio de Dios no lo alcanzaría, pero no sabía que esa misma noche todo iba a cambiar. En medio de la música, del ruido, de las copas alzadas a ídolos que no oyen ni ven, sucedió algo inesperado. De pronto apareció una mano que empezó a escribir en la pared.
Las palabras estaban ahí, se podían leer sin dificultad, pero lo que decían parecía envuelto en misterio. Belsasar sintió cómo algo en su interior se quebraba. Su cara se puso pálida como una sábana y sus rodillas temblaban tanto que apenas podía sostenerse en pie. El miedo se apoderó de él por completo. Ese hombre que antes se creía fuerte y fuera de peligro, cayó rendido ante una advertencia que no pudo ignorar. Aquella escritura en la pared no era solo una frase más, era un veredicto. Dios había examinado su vida y no le había encontrado justo. Todo lo que había hecho, todo el orgullo que había mostrado, toda la fortuna que había acumulado, no valía nada en ese momento. Belsasar había pasado por alto las señales de Dios, lo había desafiado sin temor y ahora estaba viendo las consecuencias de sus decisiones. Dios no siempre habla de la misma forma. A veces lo hace con una voz tranquila, otras a través de un sueño que no se olvida y otras veces por medio de un dolor que no entienden los médicos, un malestar que por más que tratamos de esconderlo, no desaparece. Es como si lleváramos una carga invisible que se nos clava en la espalda, haciéndonos sentir vencidos. Y si ese dolor que no se va es Dios tratando de decirte algo, y si ese malestar fuera un aviso de que estás tomando un camino equivocado, de que estás llevando sobre ti cosas que nunca te correspondían. Belsasar no hizo caso a los avisos hasta que ya no había vuelta atrás. Pero tú aún puedes escuchar. Puede que el cielo te esté mandando señales para que frenes antes de caer al abismo. Puede que ese dolor que cargas no sea solo en tu cuerpo, sino también en tu espíritu. Cuando Dios permite que el dolor toque nuestra vida, no lo hace para destruirnos, sino para salvarnos de algo peor. Pero, ¿cómo saber si lo que sentimos viene de Dios o es solo algo físico? La clave está en buscar con sinceridad. Hay que hacer una pausa, orar y pedirle a Dios que nos muestre qué está pasando dentro de nosotros. Así como Daniel fue el único que entendió el mensaje en la pared. Hoy, el Espíritu Santo puede mostrarnos lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón. Cuando Dios nos llama la atención, no es para asustarnos, sino porque todavía quiere darnos una nueva oportunidad. Hoy, el cielo está hablando contigo. Tal vez ese malestar que no entiendes no venga solo de tu cuerpo. Tal vez es tu alma que está pidiendo a gritos un descanso, tu corazón clamando por un cambio. Puede que, como Belsasar, hayas hecho oídos sordos a las advertencias de Dios muchas veces, pensando que no pasa nada, que aún tienes tiempo. Pero, ¿y si esta es la última vez que Dios te está hablando? ¿Y si en este mismo instante Dios está examinando tu vida? ¿Qué vería? ¿Qué diría el resultado? No dejes que el dolor sea la única forma en que Dios logre llamar tu atención. No esperes a que ya no haya remedio. Hoy es el momento para escuchar, para abrir bien los ojos y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Porque a veces ese dolor que sentimos no viene de los músculos ni de los huesos, sino de un lugar más profundo, el alma. Es un peso que no se ve con rayos X, pero que se nota en cada paso que damos, en cada noche que no dormimos en paz. Y aunque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, muchos siguen llevando encima culpas y errores que nunca han entregado del todo a la cruz. En Mateo 11, versos del 28 al 30, Jesús nos hace una invitación que sigue viva después de tantos años. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Te has detenido a pensar en el poder de esas palabras? Jesús no está hablando solo de un cuerpo agotado. Él está hablando de un descanso más profundo. Uno que va más allá de simplemente cerrar los ojos por la noche. Es ese descanso que el alma necesita, ese alivio que llega cuando dejamos en manos de Dios lo que nunca debimos cargar nosotros. Pero, ¿qué significa realmente cargar con un yugo? En los tiempos de la Biblia, un yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre los hombros de dos bueyes para que trabajaran juntos, arando el campo. Si el yugo no encajaba bien, lastimaba a los animales, los hacía sangrar, los cansaba más rápido. Jesús, sin embargo, nos ofrece otro tipo de yugo, uno que ha sido hecho a nuestra medida, uno que no nos aplasta, sino que nos acompaña, uno que no nos hiere, sino que nos sana. Pero muchas veces seguimos llevando cosas que no nos tocan. Culpa por errores que ya pasaron, decisiones que no podemos cambiar, fallas que no nos hemos perdonado. Y todo eso se convierte en una carga que nos pesa más de lo que creemos. A veces incluso lo sentimos en el cuerpo, especialmente en la espalda. Es como si estuviéramos caminando por un largo camino con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que no hemos entregado a Dios, un pecado, una culpa, un dolor que no ha sanado. Al principio pensamos que podemos con ello, pero con el tiempo los pasos se vuelven más lentos. El cuerpo se encorva, la espalda duele, los músculos se tensan, y lo más triste es que esas piedras ya no deberían estar allí, porque Jesús ya las llevó en la cruz. Sin embargo, seguimos aferrándonos a ellas. Pensamos que es nuestra responsabilidad cargar con ese peso, pero Jesús nos está llamando. Nos ofrece un cambio, nuestros pesos por su yugo liviano. Pero para eso tenemos que mirar dentro y reconocer lo que estamos llevando. ¿Qué estás arrastrando todavía? ¿Qué errores del pasado siguen susurrándote al oído? ¿Qué pensamientos siguen diciéndote que todavía debes pagar algo que Jesús ya pagó por completo? La culpa es como ese yugo que nos aplasta, nos roba la paz, nos consume por dentro. Pero Cristo no dio su vida para que vivamos con condena. Lo hizo para que vivamos libres, para que conozcamos un descanso real que no es solo para el cuerpo, sino que llega hasta lo más profundo del alma. Hoy Jesús está con los brazos abiertos. Te dice con ternura: ven a mí, suelta ese peso, entrégamelo, yo te daré descanso. Pero la elección está en tus manos. Puedes seguir con ese yugo pesado, dejando que tu cuerpo se doble bajo algo que ya no es tuyo. O puedes soltarlo hoy. Puedes confiar en aquel que sí puede con todo eso sin quebrarse, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Estás listo para dejarlo ir? Cuando el alma sufre, el cuerpo lo nota. Cuando el corazón guarda resentimientos, culpas o heridas, el cuerpo lo refleja como un espejo. David pasó por esto. Un hombre que amaba a Dios, que fue escogido por él, pero también cometió errores graves. Y las consecuencias no fueron solo espirituales, su cuerpo también las sufrió. En el Salmo 38, David habla con el corazón en la mano. Dice: mis culpas me abruman, son como un peso que no puedo soportar. Mis heridas apestan y supuran por causa de mi necedad. Estoy encorvado, serio y humillado, triste todo el día. David sentía en su carne lo que cargaba en su alma. Le dolían los huesos, su espalda se encorvaba por lo que no había confesado. Y hoy muchos de nosotros caminamos igual, doblados por dentro, humillados por fuera, cargando cosas que no se ven, pero que se sienten con cada paso. Cosas que nos quitan el sueño, que nos hacen mirar al techo por las noches preguntándonos por qué hicimos lo que hicimos. Porque el cuerpo no puede fingir lo que el alma guarda en silencio. Y cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón,
cuando seguimos rumiando lo que nos hicieron o lo que hicimos, el cuerpo empieza a gritar lo que el alma calla. Y lo hace por medio del dolor. Ese dolor en la espalda que no se va, ese malestar constante que te acompaña, no siempre es solo cosa del cuerpo. A veces es el peso de lo que vivimos, lo que no hemos sanado. Puede ser la culpa que arrastras desde hace años, el resentimiento que no quieres soltar, o algún pecado que has querido esconder. Cuando el alma está inquieta, el cuerpo lo dice. Mira a David. Él trató de callar su pecado, pero no pudo más. Levantó la voz, buscó a Dios, confesó lo que tenía guardado. Y allí empezó a sanar. Porque la verdadera sanidad no empieza en una pastilla ni en una receta, empieza en el corazón. Empieza cuando uno se arrepiente de verdad, cuando uno se arrodilla y ora con sinceridad. Hoy el Señor te está hablando. Te pide que sueltes lo que no te toca llevar, que dejes atrás ese enojo que llevas tan apretado en el alma, que te animes a perdonar, aunque haya pasado mucho tiempo. Porque mientras sigas con esas piedras invisibles encima, la espalda seguirá quejándose, el alma seguirá llorando y el cuerpo seguirá pagando. David entendió que esconder lo que le hacía daño no era el camino. Hoy tú también tienes esa oportunidad. Suelta lo que te está rompiendo por dentro. El dolor a veces enseña con mano dura, pero también puede ser el comienzo de algo nuevo y lleno de vida. Hay un peso que no viene de lo que pasa afuera, sino de lo que elegimos por dentro. Es el peso que se siente cuando uno decide alejarse de Dios, ignorar su voz y hacer las cosas a su manera. Ese peso se llama rebeldía. Es invisible, pero rompe por dentro. Israel lo vivió en carne propia. En Jeremías 2:27, Dios habla con tristeza porque su pueblo se había ido tras ídolos. Le decían a un pedazo de madera: tú eres mi padre, y a una piedra: tú me diste la vida. Le dieron la espalda al Dios que los salvó, que los cuidó, que siempre estuvo ahí. Quisieron cargar sus propios problemas en lugar de dárselos a Dios. Tomaron decisiones sin escuchar al Creador. Y cuando uno hace eso, termina llevando culpas, angustias y frustraciones que no puede manejar. Alejados de Dios, todo pesa más, el camino se hace duro, el alma se cansa. Y ese dolor de espalda se vuelve como un eco, recordándonos que no estamos yendo por el camino correcto. ¿Cuántas veces has sentido que llevas más peso del que puedes? ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en decisiones que tomaste sin orar primero, en relaciones que el Señor te había pedido dejar? Cuando nos rebelamos, creemos tener el control, pero en realidad estamos levantando una carga que no nos corresponde. Y esa carga no se queda quieta, va creciendo hasta que la espalda ya no puede más. Pero Dios, en su ternura, sigue llamándonos. No se cansa de esperarnos. Nos quiere ver libres, no doblados. Cuando Israel clamó en medio de su dolor, Él no se apartó. Los escuchó, los perdonó, los volvió a levantar. Hoy, ese mismo Dios quiere hacer lo mismo contigo. Pero primero hay que tomar una decisión. Dejar de cargar lo que no nos toca. Piensa bien. ¿Qué peso estás llevando por haberte alejado de Dios? ¿Qué decisiones has tomado que te están dejando sin fuerzas? Es momento de parar, de mirar otra vez hacia el cielo, de entregarle a Dios eso que nunca debiste llevar tú solo. Porque la rebeldía no solo enfría el alma, también parte la espalda. Hay cargas que no vienen de afuera, sino de lo profundo del corazón. Y una de las más pesadas es el orgullo, la idea de que podemos solos, de que no necesitamos a Dios. Ese peso se hace más grande cada vez que decimos yo puedo, sin mirar hacia arriba. Israel también lo vivió. En Éxodo 32, el pueblo estaba en el desierto. Moisés había subido al monte y no regresaba. Pasaban los días y ellos se impacientaron.
El miedo les ganó y en vez de esperar en Dios, quisieron tomar el control. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no sabemos qué le pasó. Y así, ese pueblo que había visto con sus propios ojos cómo Dios abrió el mar en dos, decidió hacer un dios a su manera, con sus propias manos. Tomaron el oro y moldearon un becerro, pensando que eso podía ser su dios. Pero ese becerro no hablaba, no respiraba, no tenía poder. Era solo un pedazo de metal, sin vida, sin fuerza, y aún así decidieron cargar con él. Lo levantaron sobre sus hombros como si pudiera darles algo. Pero lo único que lograron fue añadir un peso más a sus vidas. Un peso que no los protegía, que no los cuidaba, que no los podía sostener. Y esa carga, en vez de acercarlos a Dios, los alejó. Les trajo confusión, tristeza, desorden. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Cuando no entendemos lo que está pasando, cuando no vemos claro el camino, ¿cuántas veces intentamos tomar las riendas por nuestra cuenta? ¿Cuántas veces, por no esperar en Dios, nos fabricamos nuestras propias soluciones? Y el orgullo, ese orgullo que nos susurra que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, que con nuestras fuerzas basta. Pero llega un momento en que las fuerzas se acaban y ese ídolo que levantamos, ese becerro moderno, empieza a pesarnos, nos hunde. El orgullo y el deseo de hacerlo todos solos nos empujan a crear ídolos. Ídolos que nos prometen sentirnos seguros, exitosos, reconocidos. Pero a la hora de la verdad, cuando llegan los problemas, esos ídolos no pueden ayudarnos, no pueden levantar el peso que llevamos en el corazón, no pueden sanar nuestras heridas, ni darnos paz cuando la tormenta nos rodea. Y mientras seguimos abrazados a ellos, seguimos caminando encorvados, doblados por una carga que nosotros mismos escogimos. Israel eligió crear un ídolo porque no quiso esperar en Dios. Decidieron depender de algo que habían hecho con sus propias manos, en vez de confiar en el Dios que los había liberado con poder. Y hoy muchos de nosotros seguimos haciendo lo mismo. Tal vez no hacemos un becerro de oro, pero cargamos con otros ídolos: el éxito, el querer que todos nos admiren, el tener todo bajo control. Ídolos que prometen mucho, pero que terminan por robarnos la paz. Dios le pidió a Israel que dejara ese ídolo atrás, que volviera su corazón a Él. Y hoy nos dice lo mismo. Nos invita a dejar de intentar controlarlo todo, a dejar de fabricar ídolos, a reconocer que solos no podemos, que nuestras fuerzas no alcanzan, que nuestras manos no son suficientes cuando la carga se vuelve insoportable. ¿Qué ídolos estás llevando tú? ¿Qué cargas has decidido sostener solo por orgullo, por pensar que puedes sin Dios? Ya es tiempo de soltarlas. Ya es hora de dejar caer esos ídolos y volver al único que sí puede sostenerte, al único que de verdad puede quitar ese peso de tu espalda, al único que puede darte descanso cuando todo parece venirse abajo. Porque cuando dejamos de lado ese orgullo que tanto pesa, descubrimos algo maravilloso, que solo en Dios encontramos el descanso que tanto buscamos. Porque Él sí tiene el poder para sostenernos sin quebrarnos. Este mundo está lleno de personas que caminan con cargas que no se ven, pero que duelen. Dolor, culpa, heridas del pasado, resentimientos, pesos que el alma siente aunque los demás no los vean. Pero ¿qué pasa cuando decidimos entregarle esas cargas al único que sí puede llevarlas sin caer? ¿Qué pasa cuando entendemos que no estamos solos, que alguien ya cargó con nuestro dolor para que nosotros pudiéramos ser libres? En Isaías 53, 4, 5 hay una promesa que no ha perdido su fuerza con los años.
Dice que Él llevó nuestras enfermedades, que cargó con nuestros dolores, que fue herido por nuestras rebeliones, que sufrió por nuestros pecados, que el castigo que nos trajo paz cayó sobre Él y que por sus heridas fuimos sanados. Eso no es solo un verso bonito, es una verdad poderosa. Jesús no solo llevó nuestros pecados, también llevó nuestras penas, nuestros temores, las heridas más profundas que guardamos en silencio. Cada golpe que Él recibió fue como si nos estuvieran golpeando a nosotros. Él lo aguantó todo, no porque lo mereciera, sino porque nos amaba tanto que quiso cargar con nuestro dolor. Cada gota de sangre que cayó de su cuerpo fue el precio que pagó para que tú y yo pudiéramos sanar. Pero ¿cuántos siguen caminando hoy con el corazón lleno de cargas, sin darse cuenta de que Jesús ya las llevó? Imagínate a alguien que va por la vida con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un sufrimiento, una herida que no ha cerrado, un recuerdo que lastima. Esa persona camina encorvada, sin fuerzas, como si cada paso fuera una lucha. Hasta que un día se le acerca a alguien y le dice con ternura: dame esa mochila, yo la puedo llevar por ti. Esa persona tiene que decidir, seguir arrastrando ese peso o confiar y entregárselo a quien sí puede cargarlo sin caer. ¿Tú qué harías? Eso es justo lo que Jesús nos está diciendo. Él extiende sus manos marcadas por los clavos y nos dice: dame tu carga, yo ya la llevé en la cruz, no tienes que seguir llevándola tú. Pero para que Él nos sane, tenemos que estar dispuestos a soltar lo que no es nuestro. Hay que dejar atrás el orgullo, el rencor, las ganas de venganza. Hay que aceptar que no podemos curar nuestras propias heridas, que no podemos con todo solos, porque el primer paso hacia la sanidad es admitir que necesitamos ayuda. Jesús sigue esperando. Él quiere cargar con tu dolor, con tus preocupaciones, con tus miedos. Pero tú decides. Puedes seguir llevando ese peso que te está rompiendo por dentro, o puedes dárselo a Él. Porque en la cruz Jesús no solo murió por tus pecados, también tomó tus enfermedades, tus angustias, tus penas. Y gracias a lo que Él sufrió, tú hoy puedes ser sanado. ¿Estás listo para soltar ese peso? ¿Estás dispuesto a darle a Jesús eso que nunca debiste llevar solo? La esperanza de un corazón restaurado está ahí, al alcance de quien deja de pelear solo y empieza a confiar en el que ya venció por nosotros. Hay dolores que no se ven, pero que duelen más que una herida física. Son esos dolores del alma que nos atan, que nos hacen andar como doblados por dentro, sin poder mirar al frente. Y hay personas que han pasado años así, no solo con la espalda encorvada, sino con el alma apagada, atadas por cadenas que nadie ve, llevando cargas que no les pertenecen. Pero cuando Jesús llega, todo cambia, porque Él no solo sana el cuerpo, también libera el alma. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 13, se cuenta la historia de una mujer que llevaba 18 años encorvada, 18 años de dolor, de ser mirada con desprecio, de sentirse humillada. Su cuerpo estaba doblado, pero su espíritu estaba aún más quebrado. La gente seguramente hablaba de ella a sus espaldas, la señalaban, la consideraban alguien olvidado por Dios. En un tiempo donde la apariencia lo era todo, ella era vista como alguien sin valor. Pero Jesús no la vio así. Él la vio con ojos de compasión. Ese día estaba enseñando en la sinagoga y al verla se acercó. Con voz clara y firme le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en ese mismo momento, la mujer que había estado encorvada durante casi 2 décadas se enderezó. Su cuerpo se levantó, su alma fue libre. Levantó la vista al cielo y comenzó a alabar a Dios.
Un solo encuentro con Jesús bastó para romper las cadenas que la habían tenido prisionera por tanto tiempo. ¿Y qué fue lo que la tenía así? La Biblia dice que era un espíritu de enfermedad el que la ataba. No era solo un problema del cuerpo, era una carga espiritual. Y tal vez tú también estás caminando encorvado, no por un diagnóstico médico, sino por cargas que tu alma no puede más con ellas. Quizás es el rencor que te aplasta, la culpa que no te deja respirar, el miedo que te paraliza, y te levantas cada día sintiendo un peso que nadie ve, pero que tú conoces muy bien. El enemigo quiere vernos encorvados, con la mirada hacia el suelo, sin esperanza, sin ganas de seguir. Pero Jesús vino a levantarnos, a romper esas cadenas que nos impiden caminar, a darnos fuerzas nuevas. Así como un día llamó a aquella mujer y la hizo libre, hoy también te llama a ti. Él te está llamando hoy a soltar eso que no puedes seguir cargando, a dejar atrás lo que te ata, a liberarte de todo lo que te oprime por dentro. Hoy mismo el Espíritu Santo está presente, listo para romper esas cadenas que te tienen atrapado. Cadenas de miedo, de tristeza profunda, de culpa que te persigue, de rencores que llevas guardados por años. Porque Jesús no vino solo a tocar tu cuerpo, Él quiere sanar tu alma, quiere poner en orden lo que se desvió, quiere reparar lo que se quebró, quiere levantarte si te has caído. ¿Estás dispuesto a soltar todo eso? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús entre a esos rincones de tu vida que han estado pesando tanto por tanto tiempo? Hoy puede ser el día en que encuentres libertad. Hoy puede ser el día en que encuentres sanidad. Hoy puede ser el momento en que te endereces, en que levantes la mirada al cielo y comiences a caminar con paso firme, alabando a aquel que rompió tus cadenas y te dio libertad de verdad. A veces en esta vida llegan momentos en que sentimos que ya no podemos más, que las preocupaciones se acumulan tanto que nos doblan la espalda, que la carga es demasiado pesada. Son esos días en que todo parece fuera de control, en que el corazón no encuentra paz y lo que era tranquilidad se vuelve solo un recuerdo lejano. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos dobla no está en el cuerpo, sino adentro, en el alma? ¿Qué sucede cuando las tormentas no son de lluvia ni viento, sino de pensamientos, de angustias y de temores? Y es que estas tormentas de la vida llegan sin aviso. De repente, cuando todo parece tranquilo, cuando creemos tener todo en orden, se oscurece el cielo y nos cae encima una tempestad. Así les pasó a los discípulos aquella noche en el mar. En Marcos 4:35 al 41, Jesús les dijo algo sencillo: pasemos al otro lado. Ellos se subieron a la barca confiados, sin saber que estaban a punto de vivir una de las noches más difíciles de su vida. Y cuando las olas golpeaban con fuerza y la barca se movía de un lado a otro, Jesús dormía. Dormía en la parte de atrás del barco, tranquilo, mientras sus discípulos estaban llenos de miedo. Desesperados comenzaron a gritar: «Maestro, ¿no te importa que muramos?». Gritaban con angustia, con miedo, sin entender por qué Jesús no hacía nada. ¿Cómo podía estar dormido cuando ellos sentían que era el fin? Pero Jesús se levantó, miró a la tormenta y dijo: «Silencio, quédate quieta». Y en ese instante, el viento se detuvo, el mar se calmó y todo volvió a estar en paz. Bastó una sola palabra de Jesús para que todo cambiara, del miedo a la paz, de la desesperación a la confianza. Quizá tú hoy te sientes como esos discípulos. Sientes que estás en medio de una tormenta, que el viento sopla fuerte en tu vida, que las olas son demasiado para ti y parece que tu barca está por hundirse. Y lo peor es que sientes que Jesús está callado. Sientes que no responde, que no ve tu dolor, que no le importa lo que estás viviendo. Pero
¿Y si te dijera que Jesús nunca dejó de estar en control? ¿Y si te dijera que aunque parecía dormido, Él sabía exactamente lo que hacía? Porque el verdadero milagro no fue solo que calmara el mar. El milagro más grande fue que nunca los dejó solos. Estuvo en la barca desde el comienzo. Y mientras Jesús esté contigo, ninguna tormenta podrá destruirte. Ahora bien, no todas las tormentas vienen de fuera. A veces, las tormentas más duras se libran por dentro. A veces el mar que se agita está en el alma. Y esas olas invisibles, esas que son pensamientos, preocupaciones, angustias, también nos doblan, nos agotan, nos rompen. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, sintiendo que la carga te está aplastando? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más con lo que llevas dentro? Jesús no solo calmó el viento y el mar, también quiere calmar tu mente, tu corazón. Quiere decirle a tus pensamientos inquietos, silencio. Quiere mirar tus miedos y decirles, basta. Pero para que eso ocurra, necesitas invitarlo a entrar en tu barca. Necesitas permitirle que tome el timón, que sea quien guíe tu rumbo, que calme esas olas que tanto daño te están haciendo. Hoy, Jesús sigue con la mano extendida y con esa voz suave que dice, paz, tranquilízate. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo para soltar el control y dejar que Él sea quien calme tu tormenta? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar contra la corriente y empezar a confiar en quien tiene el poder de calmar el mar con solo decirlo? Porque mientras Jesús esté contigo en tu barca, no importa cuán fuerte ruja el viento, su paz es más grande que cualquier tempestad. Hay cargas que el cuerpo humano no fue creado para soportar. Son pesos que poco a poco nos van venciendo, se nos cuelgan en los hombros y nos roban la fuerza, hasta que sentimos que ya no podemos más. Pero ¿qué pasa cuando ese peso no viene de fuera, sino de adentro? ¿Qué pasa cuando lo que nos está acabando por dentro no es algo físico, sino emocional, espiritual? En Mateo 11:30 Jesús nos hace una invitación sencilla, pero que tiene el poder de transformar nuestra vida por completo. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es una promesa que muchos han escuchado, pero que pocos han decidido abrazar de verdad, porque aunque Jesús nos ofrece descanso y alivio, muchos seguimos empeñados en llevar nuestras propias cargas, creyendo que podemos con todo, sin darnos cuenta que ese peso no nos corresponde. ¿Alguna vez has visto a alguien caminando encorvado, con la mirada baja, los pasos pesados, como si llevara algo muy grande en la espalda, aunque no se vea? Así andan muchos hoy, cargando culpas que no han soltado, heridas que no han sanado, temores que no han confesado. Cada uno de esos sentimientos es como una piedra invisible que va sumando peso, hasta que el cuerpo, la mente y el alma ya no dan más. Jesús no quiere eso para ti. Él nos invita a soltar ese yugo tan pesado y a tomar el que Él ofrece, uno que ha sido hecho a la medida, uno que no aplasta, sino que libera. Pero para recibir esa paz, primero hay que estar dispuesto a abrir las manos y dejar ir. ¿Qué es lo que estás cargando hoy? ¿Cuál es ese peso que te tiene doblado? ¿Es miedo al futuro? ¿Es culpa por lo que pasó? ¿Es ese rencor que todavía no has soltado hacia alguien que te hirió? Jesús no quiere que sigas caminando así, como si estuvieras solo. Él ya cargó con todo eso en la cruz. Y cuando insistimos en llevarlo nosotros, es como si le estuviéramos diciendo que no necesitamos su ayuda, que podemos solos. Pero dime, ¿cuánto más vas a poder con eso sin quebrarte? Hoy Jesús te mira con ternura y te dice, dame tu carga, ese peso que te tiene cansado, entrégamelo. Yo lo llevaré por ti. Pero tú decides, puedes seguir cargándolo solo, aunque no es tuyo,
¿O puedes soltarlo en sus manos y recibir el alivio que tu alma lleva tanto tiempo esperando? Porque su yugo es fácil y su carga liviana. Y hoy Él quiere hacer ese cambio contigo, tu carga por su paz. Hay momentos en que Dios nos habla, no con palabras, sino a través del dolor. Un dolor que se siente muy dentro, un peso que se nos posa en la espalda, como si el cielo mismo tratara de llamar nuestra atención de una forma urgente y clara. Pero ¿cuántas veces lo ignoramos? Pensamos que es solo cansancio, solo una molestia del cuerpo. ¿Cuántas veces hemos sentido algo dentro y en vez de preguntarnos qué quiere decirnos Dios, lo dejamos pasar? Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Es una voz que clama, que nos recuerda que el tiempo no es infinito, que hay momentos que no volverán, que hay advertencias que si no las escuchamos hoy, mañana podrían convertirse en consecuencias que ya no se pueden evitar. Pero entonces, ¿cómo saber si ese dolor que sentimos es una advertencia de Dios? Imagina que vas caminando por un camino oscuro sin darte cuenta de que más adelante hay un gran vacío, pero Dios en su amor inmenso no se queda callado. Él manda señales, te susurra advertencias, te hace sentir que algo no anda bien. A veces eso llega como un dolor que no entiendes, un cansancio que no se quita, una inquietud que te acompaña todo el día. Y en lugar de parar y pensar, seguimos caminando como si nada, como si esa vocecita que nos dice alto no importara. Ese dolor que te acompaña puede ser mucho más que un simple problema físico. Tal vez sea el resultado de decisiones equivocadas, de haber seguido caminos sin contar con Dios, de no hacer caso a lo que Él ya te había mostrado muchas veces. Y a pesar de todo, Él sigue ahí. No se cansa de llamarte, no deja de advertirte, porque no quiere asustarte, quiere salvarte, quiere ayudarte a corregir el rumbo antes de que todo se venga abajo, antes de que no haya vuelta atrás. Pero dime, ¿qué haces tú cuando Dios te habla? ¿Te haces el sordo? ¿Le das excusas? ¿Piensas que son cosas del azar, sin importancia? ¿O te detienes y piensas si quizás es el cielo hablándote? Hoy es un buen día para escuchar mientras todavía puedes. Es posible que ese dolor que llevas no sea solo físico. Puede ser un grito del cielo diciéndote: detente, cambia de rumbo, regresa a mí antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque hoy, ahora mismo, Dios está hablando. Y esta puede ser la última llamada antes de que todo cambie. Cuando Dios advierte, no lo hace por molestarte, lo hace por amor. Pero ¿qué pasa si decidimos ignorar esas señales una y otra vez? ¿Qué pasa si nos tapamos los oídos y cerramos el corazón? ¿Cuánto tiempo más crees que Dios seguirá esperando antes de que el tiempo se termine? En Génesis 6:3 hay una advertencia que ha cruzado siglos: mi espíritu no luchará con el hombre para siempre. Esa fue una palabra dirigida a una gente que vivía sin control, sin respeto por Dios, caminando sin freno hacia el desastre, creyendo que nunca vendría el juicio. Pero Dios no espera para siempre. Sí, es paciente, sí, es compasivo, pero también es justo. Y cuando alguien se empeña en no escuchar, llega un momento en que las advertencias se acaban y comienzan las consecuencias. Y si ese dolor que sientes hoy fuera la última señal antes del juicio, imagina a una persona conduciendo rápido hacia un barranco. Hay letreros que dicen: cuidado. Hay luces que parpadean, incluso hay voces que le gritan que frene. Pero la persona sigue, convencida de que tiene tiempo, hasta que es demasiado tarde. Dios no quiere que llegues a ese punto,
no quiere verte destrozado por tus propias decisiones. Pero si no haces caso a sus advertencias, llegará un momento en que ya no habrá más señales y no quedará otra que enfrentar las consecuencias. Hoy Dios todavía tiene su mano extendida, todavía te dice: regresa a mí mientras aún puedes. Pero ese todavía no es para siempre. Si estás sintiendo un peso que no entiendes, un dolor que no se va, una inquietud en el alma, no lo ignores. Tal vez sea la última llamada antes de que llegue el juicio. ¿Qué vas a hacer con la advertencia de Dios? ¿Seguirás adelante como si nada o vas a parar y volver a Él antes de que sea demasiado tarde? Hemos hablado de advertencias, de cargas, de dolores en el cuerpo, en el alma. Pero, ¿y si decides por fin hacerle caso a Dios? ¿Y si sueltas esas cargas y le pides que te sane de verdad? No hablo de un alivio momentáneo. Hablo de una sanidad que empieza desde adentro, desde lo profundo. En el Salmo 103, el salmista dice algo hermoso: Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. No algunas, no solo las que se ven, no solo las físicas, todas. Desde ese dolor que sientes en la espalda hasta las heridas del corazón que llevas por dentro. Dios quiere sanar todo en ti. No quiere darte solo un respiro. Quiere restaurarte por completo. Pero ¿cuántas veces la gente solo busca sentirse mejor un rato y ya? Vas de médico en médico, de terapia en terapia, esperando que ese dolor se vaya, pero lo que duele no siempre está en el cuerpo. Muchas veces, lo que verdaderamente necesita sanidad es el alma. Y cuando el alma está llena de resentimiento, de culpas que no se han confesado, de heridas que siguen abiertas, el cuerpo lo siente. El problema no es solo físico, es más profundo. Un alma que no ha perdonado, que sigue mirando al pasado, que arrastra decisiones equivocadas y relaciones que han dejado marcas, va cargando un peso que no se ve, pero que se siente en cada parte del cuerpo. Imagina a un hombre que cada mañana se pone al hombro una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que lo lastima. Un enojo que no soltó, un error que no perdonó, un pecado que aún no confesó. Y día tras día camina con esa carga, su espalda se va encorvando y con el tiempo el cuerpo empieza a hablar. Dolores en los músculos, cansancio que no se va, noches sin dormir, una fatiga que parece no tener fin. Y uno piensa que todo eso se arregla con una pastilla, pero el verdadero alivio no llega así. Llega cuando uno se anima a abrir esa mochila, a sacar piedra por piedra, a soltar lo que nunca debió haber cargado solo. Hoy Dios te tiende la mano, te dice con amor: ven a mí. Yo puedo sanar no solo tu cuerpo, sino tu alma. Puedo quitarte ese peso que te está venciendo. Puedo perdonarte, darte paz de nuevo. Pero para recibir esa sanidad completa, tienes que estar dispuesto a dejar eso que vienes cargando hace tanto. Tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios entre y sane lo que nadie más ha podido tocar. Porque la sanidad que viene de Dios va más allá de lo físico. Él sana desde dentro, repara lo roto, alivia el dolor escondido, devuelve la calma a quienes han vivido encorvados durante años. ¿Estás dispuesto a soltar esa carga? ¿Te animas a dejar que Dios no solo toque tu cuerpo, sino tu alma? No ha sido fácil llegar hasta aquí. Han sido años de cargar con pesos que uno ni siquiera sabía que llevaba, de ignorar las señales de Dios, de seguir adelante como si nada. Pero cuando por fin reconocemos que llevamos una carga demasiado grande, cuando decidimos dejarla, ahí comienza el verdadero cambio. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza que vale oro. Él dice que olvida lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está adelante.
avanzando hacia la meta que Dios le ha puesto en Cristo Jesús. Pablo sabía bien lo que era tener un pasado difícil. Había perseguido cristianos, había cometido errores grandes. Y sin embargo, entendió que si seguía mirando atrás, nunca iba a poder avanzar. Y ese mismo llamado es para ti y para mí. Hay quienes caminan con la mirada siempre puesta en el pasado. Se acuerdan de lo que no hicieron bien, de lo que perdieron, de lo que no pudieron cambiar. Y esa mirada atrás cansa el alma, nos encorva más que cualquier otra cosa. Porque el peso del pasado no fue hecho para que lo llevemos todos los días. Pero, ¿cómo dejar atrás lo que nos ha marcado tanto? ¿Cómo seguir adelante sin que nos acompañen las heridas, los errores, los enojos? Imagínate a un corredor en plena carrera. Si mientras corre se pone a mirar hacia atrás, perderá velocidad, perderá dirección y hasta puede tropezar. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos llama a avanzar, a mirar lo que viene, a poner los ojos en el futuro que Él tiene preparado, un camino de paz, de libertad. Pero para poder caminarlo, tenemos que dejar atrás lo que nos tiene atados. ¿Qué es eso del pasado que todavía llevas? ¿Qué recuerdos no te dejan levantar la cabeza? ¿Qué heridas siguen abiertas, impidiéndote ver lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida? Tal vez cometiste un error, tal vez fue una relación que no resultó como esperabas, o una decisión que aún te pesa en el corazón. Pero hoy Dios te habla con amor. Ya basta de cargar con lo que quedó en el pasado. Él está haciendo algo nuevo en tu vida. ¿No te das cuenta? Pablo lo entendió bien. Supo que si quería seguir adelante, tenía que soltar lo que había quedado atrás. Tú también puedes hacer eso hoy. Puedes poner en manos de Dios cada carga, cada tristeza, cada recuerdo que duele. Puedes dejarlo todo a los pies de la cruz y tomar la decisión de seguir caminando con paso liviano, con el corazón libre, con los ojos mirando hacia adelante. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Hoy es el momento para dejar atrás lo que ya no puedes cambiar y abrir el corazón a lo que Dios tiene listo para ti. Porque si te sigues aferrando al pasado, seguirás caminando con la espalda encorvada, con el alma cansada y el espíritu agotado. Pero si decides soltar, si decides entregárselo todo al Señor, vas a descubrir que delante de ti hay un camino nuevo, un camino lleno de paz, de sanidad, de propósito. ¿Estás preparado para dejarlo ir? ¿Estás listo para caminar hacia el futuro que Dios ya preparó con tanto amor? Levántate. No todos llegan hasta este punto. Muy pocos tienen la fe, el deseo y el valor de crecer en su relación con Dios como tú lo estás haciendo. Hoy, mientras muchos se distrajeron o se dieron por vencidos, tú seguiste adelante. Y eso no es una coincidencia. Es señal de que Dios está trabajando profundamente en tu vida. Él tiene un plan especial que quiere mostrarte. En este tiempo reflexionamos sobre las cargas que llevamos, las veces que no escuchamos las advertencias del cielo, las penas que decidimos seguir soportando aunque Jesús ya las llevó en la cruz. Aprendimos que esos pesos no solo afectan nuestro cuerpo, también tocan el alma. Entendimos que a veces el dolor es la forma en que Dios nos despierta, una manera de decirnos: alto, revisa tu camino, vuelve a mí. Pero también vimos que nuestro Padre no solo llama la atención, Él sana, Él restaura, Él toma nuestras heridas y las convierte en puertas para nuevos comienzos. Comienzos donde el pasado ya no tiene poder, donde las cargas caen al pie de la cruz, donde la paz llena los huecos del alma y la esperanza se vuelve parte de nuestra vida diaria. Ahora quiero que hagas algo. Escribe esta frase: estoy listo para soltarlo. Es más que palabras,
es una decisión de fe. Es tu forma de decirle a Dios que estás listo para dejar el pasado atrás, para rendir aquello que no te toca cargar, para confiar en que Él puede levantarte y restaurar cada parte de tu vida. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Estás listo para soltarlo? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo está obrando en ti. No ignores este momento. No dejes que lo que sentiste se apague apenas termine este video. Esa llama que Dios encendió en tu interior necesita alimento. Y eso se logra permaneciendo cerca de su palabra, rodeándote de palabras que te edifiquen, buscando donde el Espíritu se mueve y habla. Por eso te hago una pregunta. ¿Estás suscrito a este canal? Porque si no lo estás, puedes estar perdiéndote de seguir recibiendo mensajes que pueden cambiar tu vida. Palabras que pueden ser la respuesta a tu oración. Cada vez que escuchas uno de estos mensajes, estás dejando que Dios llene tu mente y tu espíritu con su verdad. Él te habla, te guía, te levanta. Y si ya estás suscrito, quiero decirte que hiciste una gran elección. Has decidido alimentar tu alma con lo que de verdad importa. Has elegido mantener tu lámpara encendida. Has elegido seguir oyendo la voz de Dios. Pero no te detengas aquí. Comparte este video con alguien. Tal vez lo que hoy te ha traído alivio, lo que te ha hecho respirar con más paz, es justo lo que otra persona necesita oír con urgencia. No te guardes esta verdad solo para ti. Deja que Dios use tu vida para tocar la de otro. Ahora, antes de despedirme, quiero preguntarte algo más. ¿Qué es eso que aún llevas encima? ¿Cuál es esa carga que, aunque nadie la vea, sigue haciéndote caminar encorvado? Porque hoy Dios quiere verte caminar erguido, en libertad, sin ese peso que te aplasta el alma. Hoy Él te está hablando al corazón y te dice: dame esa carga, yo ya la tomé en la cruz por ti, no tienes por qué seguir llevándola solo. Hoy puede ser ese día en que por fin la sueltes. Hoy puede ser el primer paso hacia una nueva vida. Y ese paso no es complicado. Comienza aquí, ahora mismo, con una sencilla oración de fe. Estoy listo para dejarlo todo en tus manos, Señor.